Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. No es una tarde cualquiera la de hoy. Hace un ratito nomás el presidente de la República, Yamandu Orsi, comunicó oficialmente que se nos fue Pepe Mujica, que su muerte fue hoy, 13 de mayo de 2025. Podría ser un exordio en el cual incluso resaltar aquellas cosas con las que no estuve de acuerdo con Pepe, pero realmente no me parece ni por asomo interesante centrar estas palabras en cosas que tienen más que ver conmigo y no que ver con él. Pepe, te vamos a recordar no solo porque en estos últimos años fuiste la estampita y seguirás siendo seguramente con la que se nos conoció en el resto del mundo, ese resto del mundo que alguna vez nos conocía por los jugadores de la selección uruguaya, en su momento Francescoli, luego Forlán, Suárez. Bueno, a partir de cierto entonces nos conocían por ser el país donde fue presidente Pepe Mujica. No solo por eso te vamos a recordar también por tu lucha, por ese luchar por ciertas ideas que pudimos abrazar o dejar de lado, porque a pesar de que fueron vulnerados sistemáticamente tus derechos humanos durante una cantidad importante de años, siempre estuviste del lado de la vida, abrazándote a ella, por el viajar liviano, por reclamar viajar liviano, suelto de equipaje, cosa que va bastante en contra de la corriente que atravesamos hoy en día, por ese comunicar llano y directo que, entre otras cosas, y este es un recuerdo personal, hizo que la última elección en la cual votó mi abuela, ella lo que tenía seguro era que había que votar a Mujica y pedía la lista de Pepe Mujica. Por ese comunicar llano, por estarla bancando, por estar en la pelea incluso la última semana, porque te la arreglaste, Pepe, para hacer lío la última semana y estar en todas las tapas de los diarios, en las discusiones de los programas periodísticos y por abrir puertas. Eso que me resulta admirable porque a mí me cuesta muchísimo abrirle las puertas a los que piensan distinto. Por abrazarte incluso con Sanguinetti aquella vez que dejaste el Senado el mismo día que él. Por todo eso te vamos a recordar, Pepe, te vamos a recordar con mucho cariño, te vamos a recordar con amor, y el programa del filósofo ignorante de esta tarde va para vos, Pepe. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Qué fuerte que te sale. ¿Qué es eso? Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace 2 días que está cayendo del cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Si los polos se apagan,
Las partículas radiactivas caen sobre nosotros. Esto también es por los polos. Al programa de hoy, Diego, y te saludo, aprovecho a saludarte, espero que andes bien. ¿Cómo andamos? Bien, un poco emocionado. Te veo, la gente te escucha. Bueno, no, te ve también ahora, ¿verdad? Bueno, sí. Acordate que te ve. Sí, es algo que intento quitármelo justamente para... Perdón que te lo traje a la memoria. No, está bien, está muy bien. Bueno, decía, pues sabes que esta dedicatoria al Pepe cayó de casualidad en el sentido de que obviamente no era algo que tuviéramos previsto, pero el programa de hoy lleva como título Lo común, nadie se salva solo, y me parece ideal para dedicárselo al Pepe. Ahora te voy a contar una especie de intimidad, Diego. No sé si vos viste El Eternauta, ¿ya lo viste? ¿Lo estás por ver? ¿No te interesa? Sí, me interesa mucho, lo tengo ahí en la lista de espera. Sí leí fragmentos del cómic, que, bueno, creo que te comentaba la semana pasada, que de visitas a las casas de amigos en Argentina es algo que está muy presente desde hace muchos años, sí, ¿no? En la cultura popular, y mucha gente lo tiene así como en un lugar importante de la... Creo que ahora eso va a cobrar incluso otro sentido y más gente lo va a tener, pero muchas casas ocupaba como un lugar importante, ¿no? En los modulares, en las bibliotecas, y siempre me dio mucha curiosidad y lo relojeé el cómic varias veces. Vos sabés que a mí me pasó algo similar en ese sentido, esa historieta que es objeto de culto en Argentina. Bueno, yo voy a decir Buenos Aires y no Argentina porque es más lo que conozco, probablemente en toda Argentina, y eso me llevó a tener esa curiosidad, esa misma curiosidad que vos, Diego, y supongo que ahora el Eternauta está llegando a gente que no habría llegado de otro modo, a otras generaciones también, y bueno, está claramente en la palestra. Y yo voy a intentar, y digo que lo voy a intentar, y es casi como una como es la profecía autocumplida, porque en realidad no vamos a hablar tanto del Eternauta, así que puedo respetar el hecho de que no lo hayas visto tranquilamente, Diego, porque en rigor yo pensaba llevar adelante este programa dentro de un tiempo, pero como hoy se nos cayó el invitado, que no era el Pepe obviamente, hoy se nos cayó el invitado, tuvimos que adelantar este programa. ¿Y por qué digo que no iba a ser el día de hoy? ¿O por qué esta confesión? Porque, bueno, claramente el Eternauta está en todos lados, es el tema de moda, a mí me entró a picar en la cabeza, pero quería dejarlo estar en el horno un tiempo más para entrarle y para hincarle el diente. Nadie se salva solo, parece ser uno de los lemas clave de El Eternauta. Y esto tiene ciertas curiosidades respecto a esta historieta y a esta serie. Respecto a la historieta, precisamente, lo que podemos decir es que hay como una especie de contradicción entre el nadie se salva solo, o la idea de héroe colectivo, y lo que el propio Oesterheld, Héctor Germán Oesterheld, pone con sus propias palabras en la contratapa de una de las ediciones, cuando afirma que se inspiró en Robinson Crusoe para hacer el personaje de Juan Salvo, que es el personaje principal del Eternauta. Digo esto porque Robinson Crusoe no se caracteriza en todo caso por poder afirmar nadie se salva solo, aunque bueno, si uno en todo caso pudiera allí afinar demasiado el ojo, su salvación en última instancia puede tener que ver con cierto rescate, pero muy en última instancia, y después de que Robinson llevó adelante un montón de peripecias en soledad o forzando una sociedad o una comunicación con un amigo invisible, con un personaje inexistente. Esta historia del nadie se salva solo también puede chocar con cierto espíritu que uno ve tanto en la historieta, pero más aún desarrollado en la serie que dirige y guiona Bruno Estañaro, por ciertas peripecias
que se dan al comienzo, donde parece prevalecer cierto egoísmo y cierto sálvese quien pueda. Bueno, es sobre ese nadie se salva solo que queremos conversar el día de hoy. Y más allá de las peripecias del Eternauta, está claro que esta es una historia y una serie que tiene cosas en común con otras historias, que seguramente la lista sea bastante larga como para poder enumerarlas. De todas formas, el Eternauta asoma como una serie que tiene ciertas particularidades, al menos para el espectador uruguayo, ni hablar de lo que puede ser el espectador o el lector en la República Argentina. La propia historia de Oesterheld es particular. El guionista del Eternauta, el editor del Eternauta, pues era guionista y editor, tuvo una historia bastante particular respecto a una biografía que lo ubica no solo como un editor independiente, en general vinculado a la izquierda del peronismo. El Eternauta en 1957 puede leerse también como una reacción política a lo que fue la llamada Cruzada Libertadora, donde se dio la invasión de Plaza de Mayo, el bombardeo de Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Aéreas Argentinas, derrocando a Perón y lo que eso significaba en materia de terror y en materia dictatorial. Pero además un Oesterheld que luego se afilia o asoma junto al grupo Montoneros y que es asesinado por la feroz dictadura de los 70 en Argentina, pero también son desaparecidas y asesinadas sus 4 hijas, sus yernos, y en este momento están desaparecidos y seguimos buscando a los nietos de Héctor Oesterheld, a algunos de sus nietos, porque Martín Oesterheld es uno de los nietos que está vivo y que fue criado por su abuela, la esposa de Héctor Oesterheld. Pero además porque la historia se desarrolla en un lugar que conocemos bastante, aunque no sea de forma directa, que es Buenos Aires. Tanto la historieta como la serie están estacionadas allí y pueden verse imágenes que nos resultan muy familiares. Se trató además de una producción detenida en pandemia, con todo lo que eso significa también para nosotros en materia de distopías y en materia de encierro, que es algo que le pasa también a los protagonistas de esta historia y de otras historias que podemos ver tienen elementos en común. Pero otro detalle que nos acerca, en este caso la serie y no así la historieta, tiene que ver con las caras que vemos en la pantalla y que nos resultan muy conocidas, no solo la de Ricardo Darín, que es conocido en todo el mundo, sino de nuestro querido César Troncoso, que es el coprotagonista de esta historia. Ahora, es una historia que, mencionábamos, tiene en común con otras la de poder tener el carácter de distopía apocalíptica o postapocalíptica. Y que tiene en común eso con otras muchas historias, donde a partir de cierto acto disruptivo que el mundo se detiene, eventos que en principio parecen sobrenaturales y desatan ese detenimiento donde la propia sociedad, el propio concepto de sociedad parece ponerse en cuestión, y del mismo modo los objetivos que una sociedad puede tener y los objetivos o las finalidades o el sentido que la propia vida tiene. Esto, insisto, lo podemos ver en muchas historias. Yo elegí 2
para establecer ciertos paralelismos y sumergirnos luego en características comunes que tienen que ver con el lema "Nadie se salva solo", y rescatar de allí, subrayando lo común. Una de estas historias, tal vez la menos conocida, es la de una serie estadounidense que se llama Revolution. The kids are great. You want to talk to Charlie? Charlie. What is going on? We don't have much time. Benjamin, what's up? Where have you been? It's all gonna turn off. What? It's gonna turn off and it will never, ever turn back on. What's gonna turn off? What are you talking about? Everything. Did I lose you? No. Miles. Vivíamos en un mundo eléctrico, todo dependía de la electricidad y de repente se fue. Todo dejó de funcionar y no estábamos preparados. El miedo y la confusión dieron paso al pánico. Los más afortunados escaparon de las ciudades. Cayeron los gobiernos. Las milicias tomaron el poder controlando alimentos y acaparando las armas. Seguimos sin saber la causa del apagón, pero esperamos que aparezca alguien y nos muestre el camino. Es lo que relataban palabras en inglés de este audio que puso Diego y que no llegamos a escuchar ex profeso. Vos me decías que viste esta serie, Diego, la conocés. Vos sabés que sí, porque yo soy muy cultor de las distopías, me encantan. Es como que por ahí otras cosas no, pero con lo que es distopía me pones adelante algo y como, con lo que sea. De la calidad que fuere. Sí, de todo, no le hagas nada. Sí, porque convengamos que fuera del aire Diego confesó que más allá de la buena idea que podía sostener esta serie, su desarrollo puede ser un poco cuestionable. Sí, la verdad que es esas series que decís, che, qué macana que no contrataron unos buenos guionistas, cosas, porque se gastaron todo en la idea nada más, y después estaba bastante floja y te quedás como con esa sensación de decir, dejaste pasar un tren que estaba divino para hacer un mucho más profundo de lo que terminó siendo que una serie, bueno, donde creo que hasta terminan metiendo un dinosaurio en un momento y decís, por favor, basta, sí. Córtenlo. Es una serie además donde tenés que evitar con toda tu fuerza ver la segunda temporada, porque digamos esas calamidades se van profundizando. Cuanto más capítulos ves, las calamidades para sostener audiencia se van profundizando. Sí, mira, tal es así que no recordaba que tenía una segunda temporada. Creo que en mi mente la había borrado para protegerme. Bien. Pero hay una buena idea ahí detrás. Hay una buena idea ahí detrás que tiene que ver con algo que uno podría imaginar podría pasarnos a nosotros. Una pregunta que yo a veces me hago es: ¿qué pasa si se cae internet? Ya no todo lo vinculado a la electricidad, ¿no? Pensemos todas aquellas cosas que hoy por hoy están dependiendo de internet. Yo pienso en la cuenta del banco, por ejemplo, algo que puede llegar a ser bastante complicado. Bueno, en esta serie se agota no solo la electricidad en sí mismo, es decir, aquello que podríamos vincular a las usinas y transmisiones eléctricas, que es lo que la sigla UTE hoy significa, sino también a todo tipo de energía, llamémosle alternativa. Solo quedan algunas vías de generar energía a través de un dínamo o cosas sumamente artesanales. Bueno, ese fenómeno en principio desconocido, que deja inservible casi todos los aparatos eléctricos, hace que se detenga el propio concepto de sociedad, que haya una especie de sálvese quien pueda, y que caigan los gobiernos y parezca, por lo menos en principio, que se da aquello de que empieza a primar la ley del más fuerte. Esto
insisto, tiene bastante que ver con el planteo del Eternauta. Ahora, hay también ciertas historias donde esto sucede, pero con algún matiz. En el caso del Eternauta y en el caso de esta serie llamada Revolution, podemos hablar de situaciones distópicas que se dan de golpe. Es decir, hay un evento disruptivo en un momento X que rompe de inmediato el orden establecido. Hay algunas otras historias donde esto se da más paulatinamente y uno de estos casos es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago de 1995. Cuando el director atendió el teléfono, «Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa?», el médico le preguntó si estaba solo, si no había nadie cerca que pudiera oír. De la telefonista nada había que temer, tenía más cosas que hacer que escuchar conversaciones sobre oftalmopatías. A ella solo le interesaba la ginecología. El relato del médico fue breve pero completo, sin rodeos, sin palabras de más, sin redundancias y hecho con una sequedad clínica que, teniendo en cuenta la situación, incluso sorprendió al director. «¿Pero realmente está usted ciego?», preguntó. «Totalmente ciego. En todo caso, podría tratarse de una coincidencia. Podría no ser realmente, en su sentido exacto, un contagio». «De acuerdo. El contagio no está demostrado, pero no se trata de que nos quedáramos ciegos él y yo, cada uno en su casa, sin habernos visto. El hombre llegó ciego a mi consulta y yo me quedé ciego pocas horas después. ¿Cómo podríamos encontrar a ese hombre? Tengo su nombre y su dirección en el consultorio. Mandaré inmediatamente a alguien. Un médico. Sí, claro, un colega. ¿No le parece que tendría que comunicar al ministerio lo que está pasando?» Así se explica el origen de la ceguera el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Aparece un ciego de repente y comienza paulatinamente a contagiar a otros, y el primer contagiado es un médico. Comunicado esta situación a las autoridades del ministerio, y como otra gente iba quedando ciega, el ministerio toma la decisión de encerrarlos en un hospicio. «No nos han dejado traer la comida», dijo uno, y los otros repitieron, «no nos han dejado». «¿Quién? ¿Los soldados?», preguntó una voz cualquiera. «No, los ciegos». «¿Qué ciegos? Aquí todos somos ciegos». «No sabemos quiénes eran», dijo el dependiente de farmacia, «pero creo que deben ser de aquellos que vinieron juntos, los últimos que llegaron». «¿Y cómo es eso? ¿Por qué no les dejaron traer la comida?», preguntó el médico. «Hasta ahora no ha habido ningún problema. Ellos dicen que eso se ha acabado, que a partir de hoy quien quiera comer tendrá que pagar». De todos los lugares de la sala saltaron las protestas. «No puede ser, quitarnos la comida, cuadrilla de ladrones, una vergüenza, ciegos contra ciegos, nunca pensé que viviría para ver una cosa así. Vamos a quejarnos al sargento». Alguno, más decidido, propuso que se juntaran todos para ir a reclamar lo que era suyo. «No será fácil», fue la opinión del dependiente de farmacia. «Son muchos. Me quedé con la impresión de que era un grupo grande, y lo peor es que están armados». Hasta allí lo que parecía pasar en el hospicio, todos juntos, y se armó un grupo armado. Intenta imponerse sobre el resto, acaparar la comida, que es de los pocos objetos de valor. En determinado momento, la esposa del médico, que había fingido estar ciega y no lo estaba, comienza a convertirse en una especie de líder grupal. «Tú no estás ciega», dijo la chica de las gafas oscuras. «Por eso eres la que manda y organiza». «No mando, organizo como puedo. Soy los ojos que dejaste de tener. Una especie de jefa natural, un rey con ojos en una tierra de ciegos», dijo el viejo de la venda negra.
Si es así, dejaos guiar por mis ojos mientras duren. Por eso propongo que, en vez de dispersarnos, ella en esta casa, vosotros en la vuestra, tú en la tuya, sigamos viviendo juntos. Todas estas historias tienen algo en común. Hay un punto de partida que es hobbesiano y merece esta palabra ser explicada en el contexto de un programa que tiene la filosofía como parte de su nombre. Hobbes, filósofo del siglo XVII, fue el primero tal vez, o el primero que recordamos, en separar estado de naturaleza de sociedad civil. Y en postular que en ese estado de naturaleza lo que primaba era el interés de los individuos. Es decir, nos visualizaba básicamente como maquinitas deseantes, ¿sí?, con apetitos y aversiones, corriendo hacia aquello que desean y alejándose de aquello que repelen los seres humanos. Los problemas obviamente se dan cuando tenemos el mismo objeto de deseo, es decir, cuando hay escasez de cierto objeto de deseo y los seres humanos tienen ese deseo común, se desarrolla la competencia, la desconfianza y en última instancia la carrera por llegar a conseguir ese objeto por encima de los otros y haciendo cualquier cosa que esté a nuestro alcance para satisfacer dicho deseo. Ese sálvese quien pueda hobbesiano del estado de naturaleza, que hace que Hobbes reclame la existencia de un leviatán, es decir, de un gran poder concentrado y absoluto que ponga orden, dando así lugar a la existencia de una sociedad civil con reglas y con leyes, es lo que parece suceder tanto en el ensayo sobre la ceguera que propone José Saramago en 1995, como en esa serie con un argumento interesante y no muy bien llevada adelante, que fue la serie Revolution, como en El Eternauta de Héctor Oesterheld. El asunto es si obviamente esto va en contra de aquello de que nadie se salva solo, porque de alguna manera el sálvese quien pueda es lo contrario de eso. El asunto es que se arman en todos estos casos pequeñas sociedades, y la pregunta que nos hacemos, pero que vamos a responder de algún modo después de la tanda, es si podemos rescatar algo común, pero no algo común a las series, cosa que ya hemos visto, sino si de esta especie de estado de naturaleza que se crea a partir de la situación distópica generada en el caso de Revolution por la falta de energía eléctrica, en el caso del ensayo sobre la ceguera por la pérdida de visión por parte de casi todos los integrantes de una sociedad, y en el caso del Eternauta por una nieve tóxica que aniquila a quien sea tocado por ella, sumado a también un apagón energético y una interrupción de las comunicaciones de radio y de teléfono. Ese estado de naturaleza, esa interrupción, ese parate de la sociedad que se instala allí, la pregunta, es si pueden surgir allí elementos comunes a esos habitantes que puedan reclamar para sí algo que sea suyo y no nuestro. Pero nos vamos a ir a la tanda escuchando una canción que creo describe un estado de naturaleza hobbesiano y que probablemente podamos ver en Revolution, que probablemente podamos leer en algún capítulo de ensayo sobre la ceguera, o que podamos también
percibir en algunos de los primeros momentos de la serie El Eternauta. Dice la orquesta típica Fernández Fierro: de ahora en más no hablará el corazón, gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla, niebla en el espejo del corazón. De ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella, vidrio rojo en el mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración, lluvia como escombros, demolición. Orquesta típica Fernández Fierro, Demolición. Gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. Dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella, vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración. No habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañanas, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella. El pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierran. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración, niebla en el espejo. Corazón respira, vidrios en la niebla, signos como lluvia, escombro en el espejo, respirando vidrios, niebla como signos, lluvia como escombros, demolición. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos... El sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NSC. La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región. Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Lunes y viernes a las 7:30 horas con retransmisión los domingos a las 12 en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Segundas jornadas de enseñanza del área social y artística. Las jornadas están dirigidas al colectivo docente de la UDELAR, formación docente de la ANEP y otros países. Además, se invita a estudiantes y colectivos que hayan participado de experiencias o innovaciones presentadas por las y los docentes. El plazo para la postulación de paneles y ponencias cerrará el miércoles 14 de mayo. Accede a más información en nasa.edu.uy. Preludio. Un programa del Instituto Superior de Educación Física ISEF UDELAR.
El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación. La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio. Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo. Escúchalo los viernes a las 10 horas por Uniradio. 4 pesos de propina festeja los 25 años de la banda con un show especial. Sábado 7 de junio a partir de las 19:30 horas. Velódromo Municipal. Entradas a la venta por Red Ticket. 4 pesos de propina. 25 años. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Estamos en este cuarto programa de la 6ª temporada del Filósofo Ignorante. Estamos en Lo Común, Nadie se salva solo. ¿Y qué es esto de que nadie se salva solo? ¿Será así que nadie se salva solo? Bueno, acá estamos convencidos de que sí. De que es cierto, de que esta frase tiene sentido, de que el sálvese quien pueda es casi como el ojo por ojo, diente por diente, tomado en la lectura de Gandhi que decía, ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. También podemos ejecutar la lectura de Paulo Freire, ¿no? En esto de nadie se salva solo, cuando establecía un paralelismo con nadie se educa solo, nos educamos entre todos, o incluso llevarlo a el planteo de Rancière sobre la emancipación. Cuando Rancière habla en El maestro ignorante, algo que tiene que ver con el nombre de este programa también, digámoslo, sostiene algo así como que cuando se lleva adelante la emancipación intelectual, nadie se emancipa solo. Nos emancipamos juntos. Bueno, la protagonista del ensayo sobre la ceguera apuesta a permanecer juntos. Más allá de que ella sea la portadora de los ojos, del único par de ojos que ve y que pueda lograr ser los ojos de todos quienes integran ese grupo. Juan Salvo y Favalli, los protagonistas principales de El Eternauta, en la serie además con coprotagonistas femeninas, cosa que no sucede en la historieta, también superados ciertos momentos de desquicio que llevan a ciertas fases de egoísmo, levantan la bandera de permanecer juntos como única opción para poder enfrentar las vicisitudes de una especie de invasión extraterrestre sobre la cual podemos establecer varios paralelismos políticos, es decir, la invasión extraterrestre como metáfora de el conflicto político. Y también en esa revolution, argumento interesante, mal llevada adelante, hay varios momentos donde la bandera del estar juntos es aquello que puede hacer que los seres humanos sigan adelante. Ahora, hay algo que debemos establecer desde un principio, que puede pasar en un estado de naturaleza, pero que también pasa en una sociedad que no esté libre de conflictos, es decir, una sociedad que no sea completamente comunitaria en el sentido de una especie de comunidad de frater, casi una hermandad. Sociedades en conflicto, plurales como la nuestra, siempre tienen presente la figura de los otros. En El Eternauta conviven figuras
que representan a los otros en distintos sentidos. Por un lado están los manos, ¿sí? que son una especie de otros que generan daño a nosotros, pero parece ser que algunos de ellos son benignos, pero siendo extorsionados por otros tienen que llevar adelante acciones violentas. Después están los ellos, que son los verdaderos villanos, los villanos principales de la historia, que son ingeniosos, que son siniestros, y son tan ingeniosos y tan siniestros que no se llega a ver su rostro porque no tienen forma. Es decir, ¿cuál es el enemigo de fondo? La pregunta que subyace ante cualquier historia de este tipo o cualquier conflicto político. ¿Dónde está el enemigo? Bueno, cuanto más astuto es el enemigo, cuanto más siniestro puede llegar a ser, es más difícil de identificar, y al no poder identificarlo es aún más difícil ponerle un rostro a esos ellos. Ahora, yo quiero interponer, además de estos personajes que pertenecen al Eternauta y que, disculpen que les avise de antemano, no van a encontrar a los ellos en la primera temporada de la serie del Eternauta, casi no van a encontrar a los manos, salvo una imagen del último capítulo de la primera temporada de la serie, así que van a tener que esperar a que Darín, Troncoso y compañía logren comenzar a filmar y terminar esa segunda temporada a manos de seguramente también Bruno Estañaro, para conocer estos manos y estos ellos de otra forma. Pero sí están en la historieta de Oesterheld, por lo menos la de 1957, porque confieso que la segunda parte del Eternauta, que fue desarrollada en 1970 y no con Francisco Solano López, sino con otro dibujante que creo que era Brescia, allí sí, en la de 1957, en esos dibujos de Solano López están representados los manos y los sellos. Pero además, a mí me parece importante reivindicar la figura de los otros, del otro. El otro ya no como aquel que necesariamente se nos enfrenta, sino que simplemente es un alter, un otro que es distinto y que está frente a nosotros. Un otro que tiene sus preferencias, sus intereses, sus deseos, sus fines, que no tienen por qué ser los mismos que los míos, y que, si no se violan ciertos principios mínimos que podemos relacionar a el respeto, a la dignidad básica del ser humano, son aquellos con quienes debemos llevar adelante ciertos acuerdos para poder convivir, porque en base a esa convivencia es que podemos hablar de lo común, aquellas cosas que nos son comunes. Y hay un mundo y una sociedad que nos es común porque no es ni tuya ni mía, no nos pertenece, sino que hay un montón de espacios que nos son comunes. Y por eso a mí me llama muchísimo la atención que el espacio exterior, que en principio nos es común, tal vez incluso a otros seres si es que existieran, hoy por hoy ese espacio exterior tenga satélites surcados y que surcan nuestra órbita, la órbita de nuestro planeta, y que sin embargo no son satélites de ningún grupo de naciones o de ninguna nación específicamente, que era lo que sucedía hasta no hace mucho tiempo, sino que son de empresas privadas, y allí lo común se empieza a quebrar. Yo me pregunto por qué hay satélites cuyo dueño es Elon Musk. Ese espacio, insisto, es nuestro. Tal vez las máquinas no lo sean, pero el espacio es nuestro, y lo mismo pasa a otro nivel con las ondas de radio y que son nuestras, y si bien no son nuestros los medios de comunicación, de algún modo les hemos dado permiso para que los utilicen, y eso produce que los medios tengan algo en común con nosotros y deban estar a nuestro servicio porque están usufructuando algo que nos es común.
En tanto con esos otros podamos lograr ciertos acuerdos mínimos, lo común de alguna manera está a salvo. Claro, eso que es común muchas veces se ve de algún modo amenazado, a veces en dosis de algún modo no terrible, a veces se ve amenazado de un modo poco consciente, a veces se ve amenazado por personas que no tienen declaradamente la intención de hacer un daño, pero los manos son aquellos que, aunque sean benignos, aunque estén, si se quiere, aunque sean inconscientes del daño que puedan producir, lo producen. En mi caso, hoy designo como manos aquellos que dejan tirado el auto y se van 8 horas a trabajar y la alarma queda encendida. Designo como manos a la gente que va haciendo mugre por la ciudad, y no me refiero en este caso a aquellos que no tienen dónde vivir y que no tienen más remedio porque desconocen otra realidad que comer de la basura y que saciar sus necesidades en cualquier rincón de la ciudad. No, me refiero a aquellos que, teniendo los medios y las oportunidades de tirar la basura donde se debe, la tiran en los espacios que no son comunes y que no siempre son las calles que son nuestras, sino que también a veces puede ser el hall de tu edificio o puede ser el corredor en donde vos vivís. Pero bueno, el mano que hace daño sin darse cuenta es capaz de contaminar aquello que es común por falta de conciencia, por falta de atención o lo que fuera. También son manos aquellas motos que le sacan el silenciador al caño de escape y que salen haciendo wheelie en los semáforos, poniéndonos en peligro y además quitándonos el descanso y la tranquilidad auditiva que los seres humanos también necesitamos por ser personas, aunque no lo parezca. A esas motos también que andan por la vereda y no por la calle cuando deben circular por allí, a los autos que estacionan en la vereda, a los que ya no usan el señalero. El señalero ha pasado a ser, evidentemente, para muchas personas algo sumamente inútil. Claro, el señalero es inútil para ellas, pero no para los demás. O sea, para quien va manejando, el propio señalero es completamente inútil. No lo necesita absolutamente para nada. Es una señal para los otros, para el peatón que va a cruzar una calle, por ejemplo, quiere saber si el auto que viene de frente va a doblar o va a seguir de frente, pero por supuesto para quienes vienen detrás de ese auto. Y así podría ser una lista bastante amplia de aquellos que son los manos y con los cuales evidentemente vamos a tener que tener ciertas conversaciones para poder restablecer aquello que nos es común, para poder no solo restablecer, sino subrayar que hay áreas, espacios que no son necesarios, que obviamente no son aquellos espacios que están dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, sino aquellas áreas que no son comunes, las calles, el aire, el sonido que nos es común. Necesitamos volver a poner en discusión cuáles son las reglas que nos devuelvan un respeto mínimo y una dignidad humana para todos los que aquí convivimos. Y después están los ellos que en la serie del Eternauta son los villanos principales de la historia, aquellos que no podemos ver, aquellos que son ingeniosos y siniestros, aquellos de quienes nunca se muestra su rostro porque no tienen forma. Bueno, yo creo que este es un momento histórico el que estamos atravesando, que es lo suficientemente crítico para volver a preguntarnos quiénes son los ellos, quiénes amenazan nuestra existencia colectiva. Decía alguna vez José Luis Revelato
que hay que respetar toda alteridad, excepto aquella alteridad que quiere anular la diversidad, aquella alteridad que pone en riesgo la propia alteridad, digámoslo, es decir, las diversidades que quieren exterminar diversidades, lo que llamaba, si se quiere, paradoja de la tolerancia el filósofo Karl Popper, ¿no? Es decir, podemos tolerar al intolerante. Bueno, ese tipo de cosas, que son aquellas que llevan adelante los ellos, aquellos que quieren eliminar al quien consideran diferente, son aquellos a quienes no podemos tolerar, son aquellas cosas que tenemos que enfrentar. El asunto es que estos ellos tienen la suficiente inteligencia, el suficiente ingenio como para poder camuflarse y que no nos demos cuenta dónde están. De 1940 o de 1930 hacia acá, a buena parte de estos ellos, en términos políticos, les hemos llamado fascismos. Y el fascismo no fue algo que se desarrollara exclusivamente en un momento histórico, y en ese caso estemos hablando exclusivamente del movimiento liderado por Mussolini o de el nazismo, que fue la forma alemana y tal vez más extrema de fascismo al que solemos aludir. El fascismo es ese conjunto de ellos que tienen esas características de posicionarse como los elegidos y tienen como uno de sus objetivos eliminar al otro para imponer un pensamiento único, porque es el original, porque es el superior o porque es el puro. Con esos sellos es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Esos ellos que hoy reclaman que los trabajadores no tengan descanso, que trabajen 120 horas por semana, o que intenten desterrar a aquellos que son extraños o extranjeros, porque el solo hecho de serlo parecería ser que conlleva el ser un criminal. Hay que identificar a los ellos y hay que unirse, construir lo común para dar la lucha que merecemos como seres humanos que defienden el respeto, el reconocimiento y la dignidad humana por encima de todas las cosas. Y lo común se construye, lo común se trabaja, lo común, y tal vez el lugar principal donde podemos pensar aquello que nos es común está claro, es la escuela. Ahora, no le pongamos a la escuela siempre todas las responsabilidades cuando las fichas o los dados parecen los dados que la rodean, aquello que está fuera de la escuela, pero que tiene una prevalencia importantísima en la vida de los más chicos, como todos los estímulos o hiperestímulos que provienen de las pantallas, de las redes, de los videos, las computadoras, etc. No podemos dejar sola a la escuela en la construcción de lo común, sino que debemos fortalecer una alianza entre la escuela y todos los demás elementos que estimulan a los niños para poder consolidar lo común en contra de aquellos ellos que lo quieren destruir. En parte, esa construcción de lo común la podemos ver en El Eternauta. Invito a ver a ese Juan Salvo, invito a ver a Favalli, a intentar construir de a poco lo común cuando las condiciones son totalmente contrarias. Invito a leer ese ensayo sobre la ceguera. Yo sé que pueden ver la película Ceguera, pero no la vean. Lean el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que va a ser mucho mejor. Y allí cómo ese grupo de ciegos va construyendo día a día y minuto a minuto lo común. Porque es
en lo común que hay cierta resistencia, sobre todo cuando estamos bajo presión. And on bass guitar, and who's actually going to join me on this next song? Join me is not the word. Takes this next song, Gail Ann Dorsey. Decidimos cerrar este programa con David Bowie y Gail Ann Dorsey porque me parece que grafica de forma completa el momento bajo presión de disrupción que aparece en ciertas sociedades y en ciertos momentos, y la pregunta que podemos hacernos es qué tan crítico es nuestro momento y qué tan bajo presión nos encontramos, y en ese sentido qué tipo de respuesta es la que podemos dar bajo la presión que tira abajo un edificio, que separa una familia en dos, que pone a la gente en las calles, el terror de saber acerca de qué es este mundo, mirando a algunos amigos gritar sáquenme de acá, rezo para que el mañana me anime un poco más. La presión está en la gente y la gente está en las calles. Estos son los días en los que nunca llueve, pero todo se desborda. La presión está en la gente y la gente está en las calles. A veces me aparto de todo como si fuera un ciego, me siento en una valla, pero ya sabemos, eso no funciona. Y sigo pensando en eso del amor, pero está todo cortado y desgarrado. Hay risas insanas bajo la presión que nos está quebrando. ¿No podemos darnos una oportunidad más? ¿Por qué no podemos darle una oportunidad más al amor? ¿Por qué no podemos dar más amor? Porque parece ser que el amor es una palabra muy pasada de moda, y el amor te desafía a cuidar a la gente en el borde de la noche. El amor te desafía a cambiar nuestra manera de cuidarnos entre nosotros. Tengamos cuidado entonces, porque este puede ser nuestro último dance, nuestro último baile. Este puede ser nuestra última chance, y estos somos nosotros. Under Pressure, David Bowie y Gail Ann Dorsey. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilia. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Héctor Oesterheld, José Saramago, la orquesta típica Fernández Fierro, David Bowie y Gail Ann Dorsey. Pushing down on me, pressing down.
defense, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Under pressure.